Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir Ligero. Este ya es el segundo episodio de este año. Si no han escuchado el primero, les dejo el link en la descripción para que lo escuchen y se pongan al tanto de cómo vamos hasta el día de hoy. Antes de continuar, les cuento que estoy trabajando con muchas personas increíbles en lo que será la nueva versión de Vivir Ligero Podcast Membresía. Va a ser una suscripción mensual en la que van a poder recibir contenido exclusivo. Estoy trabajando en un nuevo formato de podcast que es muy diferente pues al que yo trabajo, que va a ser con personas invitadas, algo que yo siempre había querido hacer. Vamos a hablar de muchos temas de crecimiento personal, de bienestar. Vamos a tocar temas que yo amo, soy súper apasionada, como la abundancia. Vamos a hablar de yoga, de respiración, de hábitos. Obviamente continuamos con el tema de sanación emocional y pues entre muchas otras cosas. Además que voy a compartir meditaciones exclusivas para las personas que deseen ser miembros de Vivir Ligero Podcast Suscripción. En fin, se vienen muchísimas cosas increíbles que ya les estaré contando. Aún no está disponible, aún estoy trabajando en el tema. Entonces, cuando ya sea el momento del lanzamiento, les contaré para que se suscriban a Vivir Ligero Podcast Membresía. Por ahora, pueden hacer su suscripción al newsletter de Sacra Holística, que es mi cuenta de Instagram. También les voy a dejar el link aquí en la descripción y ahí van a recibir en su correo toda la información al respecto para las personas que estén interesadas. Además, van a poder también recibir información de cómo recibir meditaciones personalizadas hechas por mí. Es algo que también tengo disponible, que normalmente no hablo de eso porque se me ha olvidado comentarlo, pero también es una opción. Me escriben su tema, de qué quisieran hacer, de qué quisieran como enfocarse especialmente en su meditación y yo la grabo para ustedes. Entonces se pueden suscribir y ahí reciben toda la información. Bueno, ahora sí, para empezar este tema que lo tenía muy prometido en Instagram, es un tema que había comentado en mis redes que queríamos conversar con varios seguidores, lo hablamos desde hace rato y es de la famosísima ley del espejo y de los mecanismos de proyección del inconsciente. Hace algún tiempo hablaba de este tema con un amigo, que es un amigo que es como poco como de este tema de psicología, él es más como un pensamiento más estructurado. Y me decía, cuando yo le hablaba de la ley del espejo y cuando yo le hablaba de cómo nos proyectábamos en los demás, literal me decía que yo estaba loca, que eso no era así, o sea, que jamás en la vida eso era posible, que no era cierto, que como así que lo que me rodea a mí es un reflejo de quién yo soy, o sea, que eso es imposible. Claramente se podrán imaginar mi cara. Yo le decía como el meme, como no estás lista para esta conversación, porque pues no puedo hablar de eso con una persona que lo ve como algo imposible. Pero pues a lo que voy contándoles esto es que pues muchas personas aún no ven como esto posible, o sea, no resuenan con esta información, no consideran que sea algo real, no pueden imaginar cómo es que todo el entorno y todo lo que nos rodea siempre va a reflejar algún aspecto de su interior. Pero la verdad es que sí es cierto, y ese es el tema que quiero que conversemos hoy. La también llamada ley del espejo nos dice que el mundo exterior, es decir, absolutamente todo lo que nos rodea, y cuando digo todo, es todo lo que nos rodea, las personas cercanas, el trabajo, la gente que vemos en el día a día, todo actúa como un reflejo de nuestro mundo interior. La forma en la que yo siempre lo explico cuando estoy en terapia es muy sencilla. Imagínense que nunca nos hubiéramos visto en un espejo. No sabríamos cómo nos vemos, no sabríamos, por ejemplo, cómo son nuestros ojos, de qué color son, no sabríamos cómo es nuestra nariz, no sabríamos cómo luce la cara, el cuerpo. Necesitamos nuestro reflejo para conocernos. Y ese reflejo siempre lo encontramos en el otro. Necesito de ti para conocerme a mí.
Y eso es algo muy acorde a los eclipses que estamos viviendo este 2024. Sobre todo esta temporada de eclipses de marzo y abril. Los eclipses en el eje Aries-Libra nos recuerdan el equilibrio que debe existir en nuestras relaciones. Y no me refiero únicamente a nuestras relaciones de pareja, todas nuestras relaciones en general. No todo se puede centrar en mí, porque necesito de los demás para conocerme, pero tampoco me puedo olvidar de mí y vivir en función de los demás. Debe existir un balance, un equilibrio que es a lo que nos invita Libra, a reconectar con las relaciones en donde primero me tengo a mí, me reconozco, me atiendo mis necesidades y después, cuando ya estoy llena de mí, puedo realmente darme a los demás sin carencia, sino desde la plenitud que me da reconocerme a mí mismo. Tengan esta información muy presente porque esos serán los temas que trabajaremos con los eclipses de todo este 2024. Ahora sí, volviendo al tema, la ley del espejo. Les contaba por qué es necesario tener un espejo para conocerme. Necesito al otro para ver quién soy yo. Porque solo a través del otro es que puedo llegar a conocerme a mí mismo. Voy a poder ver mis luces y mis sombras y lo voy a experimentar a través de mis pensamientos y sentimientos hacia las personas que me rodean. Hay un dicho mexicano muy cierto que dice, si te choca, te checa. Nada más real que esto, porque justamente observando la sombra, que es eso que tanto te molesta del otro, eso que critico, que no soporto, que juzgo tan duramente, esa sombra se convierte en una guía muy poderosa para conocerme a mí mismo. Este reflejo no siempre es exacto, tiende a estar distorsionado y se puede presentar de 3 formas. La primera forma en la que nos proyectamos es que podemos ver en el otro el lado opuesto de lo que somos. Cuando nos choca una persona que se comporta de una manera completamente opuesta a nosotros, por ejemplo, pasa mucho que personas que tienden a ser muy metódicas, muy organizadas, muy controladoras, son detonadas por personas que viven el día a día, que fluyen con los acontecimientos, esas personas que no planean nada y que está ok con ellos. Obvio que las personas controladoras los van a juzgar, los van a criticar, pues porque van a estar proyectando un comportamiento opuesto al suyo. ¿Cómo se puede trabajar ese tipo de proyección? Buscando el equilibrio, porque eso es lo verdaderamente importante de esta información que estamos compartiendo hoy. Ser conscientes que nunca es el otro, siempre soy yo. Nada se soluciona mirando afuera, pues porque al que le molesta es a mí mismo, a mí es al que me molesta el comportamiento del otro. Debo mirar hacia adentro y encontrar por qué me detonan las cosas, por qué me detona que las personas se comporten así, por qué me choca esta persona que carece de planeación y de estructura, porque yo necesito encontrar un equilibrio. Tampoco puedo ser la persona mega controladora, pero tampoco puedo ser esa persona que anda por la vida sin saber qué quiere. Encontrando un equilibrio en este reflejo opuesto, puedo trascender la molestia que me genera. La segunda forma en la que nos proyectamos es a través de las similitudes. Lo que te molesta con este tipo de proyección es realmente porque no logras aceptarte a ti mismo. Con este comportamiento, por ejemplo, criticas mucho a una persona porque es muy chismosa. O criticas mucho a una persona por ser prepotente. Te choca que sea prepotente. Te molesta mucho una persona que sea prepotente. Pero resulta que es una forma de proyección de tu sombra, de ti mismo, en donde se muestra en el otro, pues porque así es más fácil que lo veas. No logras ver y menos aceptar en ti este comportamiento. Por eso debe proyectarse en el otro para que puedas verlo y puedas trabajarlo. Ahora, ¿cómo trabajamos este tipo de proyección? Haciendo integración de la sombra.
A veces nos cuesta mucho reconocer que no solo somos luz y cosas lindas, pues también somos sombras y cosas no tan lindas. Y la magia está en aceptar las dos. Cuando se nos dificulta reconocer y aceptar nuestra sombra es cuando la escondemos, cuando le hacemos el feo y solo nos enfocamos pues en nuestra luz y en las cosas que sí nos gustan de nosotros. Y pues esa es la cara que le mostramos a los demás. Pero pues resulta que yo no solo soy luz, yo también tengo mi sombra. Y todo eso conforma el ser que yo soy. En la medida en la que yo me conozco y puedo aceptar esa sombra, pues va a dejar de ser sombra y empezar a ser luz, porque dejaré de rechazar un aspecto de quien soy. Dejaré de rechazarme y podré finalmente aceptarme y de esta forma dejaré de proyectarme en las demás personas. Tercera forma de proyección, a través de las expectativas. Este tipo de proyección sucede cuando idealizamos a alguien o a algo y luego nos damos cuenta que no era como realmente creíamos. Proyectamos nuestras expectativas en esa persona. Por ejemplo, es muy difícil llegar a cambiar a alguien y si sucede esa situación, porque pasa, en algún momento eso será insostenible porque el verdadero yo de esa persona va a querer salir a la luz tarde o temprano y buscar volver a sí mismo. Es muy común proyectar nuestras expectativas en los demás, idealizar esta persona o esta situación y finalmente darnos cuenta que no es para nada lo que pensamos que sería. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Aceptando las cosas como son, aceptando a las personas como realmente son, no como queremos que sean, aceptando el presente tal y como es, sin la expectativa de por medio. Las personas son perfectas tal y como son, sus defectos y cualidades la hacen perfecta. Las situaciones son perfectas tal y como suceden, tal y como pasaron. No hubo una mejor forma de ser. Aceptar las cosas como son nos ayuda a liberarnos de las expectativas y nos libera de la necesidad de querer controlarlo todo. Ahora, continuando con la astrología que mencioné al inicio del episodio, ya que estamos en una temporada astrológicamente importante, la astrología también nos ayuda mucho a identificar esos mecanismos de proyección. Las personas que están familiarizadas con el tema saben que la astrología, al ser el estudio del comportamiento humano bajo la influencia del cosmos, es un gran escenario para ver los movimientos inconscientes de las personas desde que nacemos. Sobre todo cuando alguien llega a consulta y le empiezas pues a explicar tu carta astral y el sol, y empiezas a hacer como este resumen de su carta. Y cuando llegas al ascendente y se lo explicas y la persona dice, no, pues yo para nada me siento identificada, esa no soy yo no vivo esa energía, tiende a pasar con cualquier planeta. Y esto pasa porque, enfocándonos específicamente en el ascendente, y es que el ascendente es difícil de integrar, no es una tarea fácil. A diferencia del sol, que pues sí es una energía muy familiar, muy auténtica, es algo que se nos da naturalmente, el ascendente es una energía que se nos dificulta mucho en aceptar. Hay resistencia en torno a esta energía y con mucha frecuencia tendemos a proyectar el ascendente en nuestro entorno. Es decir, vemos en los demás esos comportamientos, ya sean positivos o negativos, pero que somos incapaces de ver en nosotros, como explicaba anteriormente. No quiere decir que proyectemos 100% nuestro ascendente, obvio no. Podemos vivir unos fragmentos y proyectar otros y esto va cambiando pues a medida en la que vamos creciendo y vamos evolucionando. En la medida en la que vamos sanando nuestra sombra, vamos integrando eso que no aceptamos, pues dejamos de proyectar esos comportamientos en el otro y así van saliendo más. Para que me entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Específicamente me voy a enfocar en el ascendente Leo. La energía Leo en particular busca mucha validación externa y es una energía que tiende a tener reconocimiento y a ser muy visible. Los Leo de Sol o de Luna, yo siempre digo que nacen con tarima y se les da muy fácil el público y la popularidad.
Por eso en las cartas natales de los famosos, de los cantantes o de las personas que son visibles, es muy común encontrar que tienen luna en Leo, sol en Leo o energías afines al signo. Pero cuando Leo es el ascendente, es diferente la cosa, porque el ascendente nos exige que aprendamos ciertas lecciones que, como dije antes, no se dan tan fácil. Entonces, a los ascendentes Leo los perseguirá la tarima, pero pues ellos van a huir de ella o tendrán miedo de enfrentarla. No se van a sentir bien siendo el centro de atención, como si en este caso se sentiría bien el sol. Al sol le encantaría, al ascendente no. El ascendente en Leo va a vivir situaciones en donde va a tener que enfrentar sus inseguridades y sus miedos, ya sea, por ejemplo, hablar en público, miedo al éxito, miedo a brillar, porque la vida le pondrá esos escenarios una y otra vez hasta que la persona los pueda integrar y vivir plenamente la energía del ascendente. Mientras la persona no quiera reconocer esa energía, va a proyectarlo, es decir, verá cómo personas de su entorno, personas externas, llegan a donde él quisiera llegar, y por supuesto una de las reacciones posibles será la de sentir rechazo a esas acciones, pues porque les está proyectando, es lo que él quisiera estar viviendo. Ahora, recuerden que todo esto pasa muy inconscientemente, ¿no? Es un mecanismo de proyección inconsciente. También es importante tener en cuenta que el hecho de proyectar algo no quiere decir que no nos comportemos de esa manera. Significa que no nos damos cuenta y que preferimos pensar que los que lo hacen son los demás, y por eso es que nos choca tanto y criticamos al otro, pero realmente es nuestro yo que está proyectado en el otro. Ahora, una curiosidad del mecanismo de proyección es que en general, o sea, las otras personas ven que la persona realmente sí tiene esos atributos. La proyección no nos salva del comportamiento que proyectamos, sino que crea como una especie de ceguera que nos impide vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Como ya lo mencioné, entender la importancia de asumir responsabilidad emocional. Es muy fácil juzgar y señalar, pero cuando comprendemos cómo funcionan los mecanismos de proyección, podemos ser más empáticos con el otro y sabemos que la forma para que deje de detonarnos eso que hacen los demás es hacernos cargo nosotros mismos, trabajándolo en nosotros. Bueno, espero que toda esta explicación haya sido clara. No sé si los enredé con la astrología, pero puse el ejemplo porque realmente es algo que yo veo día a día en mis consultas astrológicas. Y pues espero que todo esto les haya ayudado a comprender qué significa la proyección y la ley del espejo. Todo lo que nos rodea es un espejo de nuestra luz y nuestra sombra, ya sea nuestro trabajo, nuestros amigos y ni hablar de nuestra pareja y de nuestra familia. Son personas claves para conocernos a profundidad, porque ese es el fin último de la proyección, poder reconocerme a través de el otro. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos en un próximo episodio de Vivir Ligero. No olviden enviarme sus preguntas a mi correo info@iamsacra.com. Voy a escribirles el correo en la descripción. Voy a estar respondiendo las preguntas que me envíen, ya sean de sus procesos, sus dudas, no sé. Preguntas que tengan, que quieran que hablemos, las pueden escribir. Recuerden que la idea es hacer un episodio al mes para responder estas preguntas, así que no olviden enviármelas. Y por último, no olviden seguirme en Sacra Holística en Instagram y compartir este episodio con las personas que consideren que necesitan escucharlo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.